Con el permiso de familiares del compañero Mariano, me permito hacer un llamado respetuoso pero firme a los funcionarios de la Embajada de Canadá para que dejen de actuar como representantes de las corporaciones y actúen como representantes de un Estado que dice respetar las leyes internacionales. Creo que es muy importante la distinción de lo que significa una embajada en este país, que representa a un pueblo, que representa a una nación, que representa a un gobierno, en lo que significa una embajada que representa a corporaciones que sistemáticamente nos traen muerte y nos traen lo que ellos llaman una ingeniería de conflictos. Esto es, para poder extraer el oro, la plata, las corporaciones mineras que en nuestro país son en un 70% de origen canadiense, aunque los funcionarios de la embajada digan que ellos no pueden desconocer las leyes de México, que ellos no se meten en lo que ocurre en México. Lo cierto es que de los 25 o más conflictos que hay en el país relacionados con mineras, casi el 60% son mineras canadienses. El 70% de la minería en México son de mineras canadienses. Y estas mineras, a través de lo que llaman ellos ingeniería del conflicto, lo que hacen es comprar, dividir, optar a los habitantes de los lugares en donde ellos quieren establecerse a través de limosnas y dádivas que dan, que no representan ni siquiera un 1% de lo que se llevan a su país, y comienzan esta compra de conciencias que no solo se queda en los habitantes de los pueblos que quieren ellos que den las autorizaciones necesarias para que entren en su fase de exploración y después de explotación, sino que las mineras canadienses, a partir de un conglomerado de corporaciones, de abogados y representantes especialistas en esta teoría de los conflictos, empiezan a comprar también funcionarios públicos, los cuales en México son muy baratos y muy corruptos, por lo que no sorprende que inmediatamente cualquier obstáculo legal sea vencido por estos abogados que invitan a desayunar, a comer, a funcionarios municipales, a funcionarios estatales, e incluso se ha dado el caso, porque lo sabemos, yo como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que invitan a desayunar a funcionarios de INAH para que den las autorizaciones correspondientes. Y puedo atestiguar, porque así me consta, cómo lograron optar a muchísimos pobladores de un pueblo de origen náhuatl en Morelos, que es Tetlama, que incluso han estado manifestándose frente a los edificios del gobierno estatal, protestando porque grupos de gente de los alrededores, y porque
compañeros y compañeras de los pueblos han estado en contra de la mina La Esperanza Silver, que se quería abrir en las proximidades de Tetlama y a 2 kilómetros escasos de un sitio arqueológico que es patrimonio de la humanidad, que es Xochicalco. Ahí ellos activaron sus mecanismos de ingeniería de conflictos y lograron convencer a una buena parte de los comisariados de Tetlama, quienes ahora oficiosamente asisten a todas las reuniones que les indican los funcionarios de la mina, los personeros de la mina. Y recientemente, cuando se dio un rechazo de la manifestación de impacto ambiental, les dio por sacar mantas muy bien hechas que traían los nombres de los antropólogos que nos hemos estado oponiendo a este proyecto en Xochicalco, una amenaza directa contra quienes hemos estado en contra de la mina. Esto se le vino a platicar a los funcionarios de la Embajada del Canadá. Mi colega y amigo, el doctor Paul Hersch Martínez, conversó con los funcionarios de la Embajada, y ayer, cuando le decía que íbamos a venir a manifestarnos frente a la Embajada, me dijo: no pierdas tiempo, ellos dicen que no son responsables por lo que hacen las corporaciones mineras, y que incluso esa corporación minera, La Esperanza Silver, era mexicana, es mexicana, dicen ellos, porque claro, naturalmente en el enjuague de las transnacionales pueden encontrar cualquier prestanombres que le ponga SADCB, Corporación Mexicana, Esperanza Silver mexicana. Todo esto son simulaciones, porque los funcionarios de la Embajada de Canadá saben muy bien que son corporaciones canadienses las que están no solo en México. Resulta que ahora las embajadas del Canadá están siendo visitadas no solo en México, sino también en el Ecuador, en Perú, en muchos lugares de América Latina, e incluso hay protestas de hermanos canadienses, de gente consciente del pueblo canadiense que no se deja corromper por las corporaciones, sobre las propias explotaciones mineras que se dan en el Canadá. O sea que esos terribles escenarios lunares que estamos acostumbrados a ver, en donde parece como que la tierra desapareció, esas grandes concavidades que abren hasta varios kilómetros de circunferencias, todo eso también en el Canadá se da, y se da también el envenenamiento por mercurio y el envenenamiento por cianuro. Y en Tetlama, quienes habían sido convencidos por la mina nos gritaban en Xochicalco: no nos importa el cianuro, no nos importa el mercurio, nos van a dar el empleo que queremos. Y claro, las minas son muy comprensivas del desempleo que existe y de la miseria que existe, y les ofrecen empleos, pero no vayan a creer ustedes, empleos precarizados de peones que no tienen ninguna prestación y que no se hacen responsables de nada de lo que les ocurra, como ha ocurrido en muchísimas minas a lo largo y ancho de América Latina. Es decir, son compañías que utilizan todos los recursos legales e ilegales, sobornan, compran conciencias, dirigen manifestaciones, como el hecho de dos personas que fueron vistas, identificadas como de nacionalidad canadiense en ese mitin que se hizo en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Entonces, pues, yo creo que una manifestación como la que aquí se está dando debiera de despertar la conciencia de estos funcionarios de un gobierno que están apoyando a estas corporaciones,
con su simulación y con su hipocresía. Debieran de dar al menos un reporte de que aquí o en cualquier otro lugar de América Latina están habiendo asesinatos que son patrocinados por esas corporaciones mineras. Porque en la ingeniería de conflictos no solamente está la cuestión de comprar conciencias y funcionarios, sino cuando se oponen los habitantes que razonan, que piensan, sobre todo el caso de las mujeres, de que cuánto va a valer una autorización, qué es lo que va a significar una autorización, qué va a significar para el agua. Por ejemplo, la Esperanza Silver quería llevarse más del 50% del agua de toda la zona sur de la ciudad de Cuernavaca, más del 50% del agua, que fue una de las razones para negar la manifestación de impacto ambiental. Y la otra razón es que los vendepatrias que tenemos como gobernantes vendieron, porque esa es una venta total, lo que es una concesión por 50 años, renovable por 50 años más, un regalo por una bicoca, regaló pues la Secretaría de Economía el equivalente a 15,000 hectáreas de concesiones en el estado de Morelos, justo junto a Xochicalco. Y no van ustedes a creerlo, pero así es, pueden ustedes comprobarlo incluso en los documentos de la propia Esperanza Silver, que Xochicalco, patrimonio de la humanidad, está dentro de las concesiones que la Secretaría de Economía regaló a la Esperanza Silver. O sea, un sitio arqueológico como Xochicalco es ahora propiedad, porque no nos vayamos con simulaciones, concesión. ¿Qué es eso de concesión? ¿En dónde está en la Constitución superficiario? ¿Qué? ¿Ustedes saben qué es un superficiario? O sea, aún con todas las reformas neoliberales que han hecho, el término superficiario no existe ni en las leyes ni en la Constitución. Entonces tenemos el caso inaudito de que nuestros gobernantes, en el afán de regalar todo, ahora quieren regalar lo que queda del petróleo, regalaron también el patrimonio arqueológico de los mexicanos. Entonces, cuando la gente se niega a que estas corporaciones estén en sus territorios y comienzan los movimientos, entonces a los que no pudieron comprar, a los irreductibles, a los rebeldes, a los que piensan en el futuro de sus hijos, a los que piensan en patria y familia y territorio y tierras, a esos los amenazan y los matan, como pasó con el compañero Mariano. Los matan porque tienen que matar, porque ese es el oficio de una corporación minera, matar. Matan por la vía de los asesinatos, matan por la vía de una irracional forma de minería que significa que para lograr un gramo de oro tienen que destruir una tonelada de tierra, destruirla con explosivos, triturarlas. Tienen que utilizar millones y millones de litros de agua. A donde van, dejan muerte, desolación. La gente se queda sin agua. La gente se queda con cáncer y con enfermedades de todo tipo, envenenados por el mercurio, envenenados por el cianuro. ¿A dónde van a parar las utilidades de todo esto? Porque México es
o el gobierno de México es el vendepatrias más barato que existe en todo el planeta, porque los vendepatrias del Perú al menos piden un 9% por su venta. En cambio aquí los vendepatrias mexicanos no piden absolutamente nada, casi prácticamente regalan todo. Entonces tenemos lo que Marx llamó gobiernos de traición nacional, y llamó gobiernos de traición nacional cuando estudió la Comuna de París, porque cuando los alemanes rodeaban la capital y el pueblo parisino se levanta para defenderse de la invasión, el gobierno de Thiers, que era el que gobernaba en Francia en esa época, estoy hablando del siglo XIX, traicionó al pueblo y se alió con los prusianos, con los alemanes. Entonces Marx utiliza el término de gobiernos de traición nacional, aquellos que no cumplen con el deber nacional en razón de sus intereses de clase. Entonces nosotros les preguntamos también a los funcionarios de la Embajada del Canadá, ¿qué están representando? ¿Están representando el deber nacional? Un país abierto a la migración, un país respetuoso de las leyes, con un pueblo formado de numerosos pueblos, incluyendo pueblos indígenas que también han sido allí agredidos, pero también de numerosos tipos de migrantes, italianos, portugueses, etc. Un país con una gran extensión territorial como es Canadá. Van a seguir funcionarios de la Embajada del Canadá representando a estas corporaciones de muerte, a estas corporaciones que nosotros llamamos la maldición minera, porque donde caen es como si cayera un cataclismo, como si cayera una verdadera debacle, un caos total. La vida se pierde con estas mineras. Entonces vuelvo a preguntar a los funcionarios de la Embajada del Canadá, ¿qué representan? ¿Al pueblo canadiense? ¿A la nación canadiense? ¿Al Estado canadiense? ¿O a las corporaciones de la muerte, de la maldición minera? Porque si representan al pueblo canadiense, debieran de hacer algo para no permitir más que sus compañías y corporaciones causen el asesinato de nuestros hermanos en América Latina y en los lugares donde ellos se instalan, porque debieran de hacer investigaciones hasta dónde llegan, cómo actúan, cómo simulan, cómo compran, cómo cometen homicidios permanentemente, cómo la bandera del Canadá se mancha también de rojo de la sangre de quien es asesinado por estas corporaciones mineras con sus cómplices en nuestros estados de traición nacional. Por eso, el día de hoy, que está presente los familiares del compañero Mariano, les decimos que Mariano representó a lo mejor de nuestra patria, porque fue de los que no se dejó comprar en su conciencia, en sus ideales, y que no murió en vano, porque tarde o temprano más y más hermanos y hermanas comprenderán lo que la minería a cielo abierto significa. Una minería que, claro, en las grandes metrópolis se prohíbe. Por eso venimos aquí a manifestarnos frente a esta embajada por los asesinatos cometidos, por el papel que juegan estas mineras, y les reiteramos, señores funcionarios de la Embajada del Canadá, representen a sus pueblos, no representen a sus corporaciones. Muchas gracias.
Nosotros venimos de San Luis Potosí. Nosotros tenemos allá en San Luis Potosí una minera que está destruyendo, ha destruido. Hay un ecocidio en San Luis Potosí enorme, pegadito a la ciudad de San Luis Potosí. Cerro de San Pedro es un municipio muy pequeño, prácticamente conurbado a la ciudad de San Luis Potosí. En 7 años la tuvimos parada durante 10 años, 11 años a la minera, no pudo trabajar. En 7 años, por decisiones políticas del gobierno de Fox y del gobierno del Estado, encabezaba Marcelo de los Santos, en una decisión política, sin permisos, sin nada, la minera San Javier se metió a trabajar en Cerro de San Pedro. Desgraciadamente no tuvimos la capacidad para frenar la entrada de esta minera ahí. Hicimos todo por la vía legal, seguimos todavía con la cuestión legal, no es suficiente. Por allá en San Luis Potosí estuvieron con nosotros los familiares de Bernardo. Simbólicamente en el pueblo de Cerro de San Pedro pusimos una calle con el nombre de Mariano Abarca. Ahí la presencia municipal quitó la placa que tenemos ahí, pero esa pequeña calle ahí en el pueblo de Cerro de San Pedro lleva el nombre de Mariano Abarca. Mariano Abarca representa y tiene que ser un símbolo que nos unifique y que nos permita seguir luchando en contra de estas mineras depredadoras, estas mineras de muerte. En marzo del próximo año, en defensa del pueblo de Cerro de San Pedro, porque lo que era el Cerro de San Pedro ya lo tumbó la minera, toda la historia de más de 400 años se la llevaron en oro y en plata a Canadá. En marzo tenemos el Festival de Cerro de San Pedro, mediados de marzo, todos los años los hacemos. Esperemos que todos ustedes nos acompañen para esa fecha allá y que sea uno de los eventos de los muchos que tiene que haber de manera coordinada para que logremos que se vayan estas mineras, que dejen de saquear los recursos minerales. Esos recursos minerales sean para los pueblos, para las comunidades, para la gente de las ciudades de México. Finalmente, también más para informarles que hemos venido impulsando un proceso de modificación de la ley minera, porque la ley minera es el pliego petitorio de las mineras hecho ley. Estamos impulsando esto y también invitamos a que se refuerce este esfuerzo para poder lograr cambiar esa ley minera y que cuando menos se tengan algunos elementos para la defensa legal de los pueblos y las comunidades. Es un honor para nosotros estar hoy aquí con todos los compañeros que estamos viendo y es un honor más grande estar con la familia del compañero Mariano Abarca. Muchas gracias. Compañeras, buenos días. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que estamos viviendo momentos muy difíciles en el país. Que hay una revolución que iniciaron los ricos hace varias décadas y que la están impulsando, que van muy fuerte. En 1992, ustedes han de acordar, Carlos Salinas de Gortari reformó por primera vez nuestra Constitución y rompió un pacto social por el cual habían luchado los pueblos.
Gracias a ese rompimiento, las tierras en México se convirtieron en mercancía, los recursos naturales se volvieron mercancía, la minería se volvió mercancía y hoy una tercera parte del país es de los canadienses. Los gobiernos, tanto el mexicano como los extranjeros, no actúan como representantes de los pueblos, actúan como comerciantes, actúan como representantes del gran capital, y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no vamos a esperar respuestas de ellos que nunca nos van a dar. El día de ayer, el día de antier, la semana pasada, los representantes del capital aquí en México han dado otro paso muy importante para seguir desangrando a la nación. Hay que dar esa lucha. Ayer vinieron por las tierras y la minería y hoy vienen por el petróleo y la energía eléctrica. Y es la misma revolución. Y es el mismo proceso de despojo contra los pueblos. Nada más que parece que se están equivocando un poco. Los pueblos no se van a dejar. Lo que estamos viendo entonces es que tenemos que ser muy conscientes de que el enemigo que tenemos enfrente quiere acabar con la nación. Y nosotros, si de veras estamos en contra de ese proyecto, tenemos que enfocar nuestra lucha en la defensa de esta nación y su patrimonio. Yo creo que muchos, o la mayoría, o todos los que entramos a estos procesos sabemos de eso. Yo creo que todos sabemos que en eso se nos va la vida, se nos va la libertad, se nos va hasta la seguridad de vivir en un país como este. Yo estoy seguro que Mariano Abarca sabía que eso era el reto cuando se metió a eso. Estoy seguro que la mayoría de los compañeros que han caído en esta lucha eran conscientes de eso. No tenemos por qué venir a llorar. Tenemos que venir a exigir justicia. Tenemos que venir a levantar la bandera que ellos mantuvieron siempre en alto. Y esa es la bandera de la defensa de una nación que nos heredaron los que hicieron la revolución en 1917. Las banderas de Zapata, la bandera de Villa, la bandera del general Lázaro Cárdenas del Río, que ahora hasta esa nos quieren quitar. Y cuando levantemos esa bandera, vamos a estar levantando la bandera de Mariano Abarca y de los demás compañeros a los que hemos ido perdiendo en el camino. Yo creo que esa es la lucha, compañeros. Algunos nos sentimos tristes, evidentemente, pero no tenemos que llorar, porque como dijo un compañero, ellos ya cumplieron su papel, nos falta a nosotros hacer el nuestro. Yo creo que en eso estamos cuando estamos aquí en esta embajada exigiendo justicia. Muchas gracias.